Tenemos tres cargas que se localizan sobre una línea recta, como vemos en la figura, donde tenemos una carga 1, una carga 2, una carga de prueba Q. Como manifestaba, la representación o la simbología para graficar se hacen en redondos o círculos de mayor tamaño que la carga de prueba. La carga de prueba siempre se representa en un círculo más pequeño y se simboliza con la letra Q minúscula, con relación a las cargas mayores, Q sub 1 y Q sub 2. Porque se representan con círculos, son esferas. ¿Por qué se emplean esferas en los cálculos electrostáticos? Porque son los cuerpos geométricos más precisos que arrojan datos más exactos en cálculos en campos electrostáticos y en fuerzas electrostáticas. Ahora, en nuestra gráfica nos representa carga 1 y carga 2 están distanciadas 0,15 metros y la carga 2 con respecto a la carga de prueba está separada 0,1. ¿Qué más nos dice la orden? La fuerza sobre la carga de 200 STC es de 240 dinas. ¿Cómo reconocer a quién corresponde esta 200 STC? ¿A la carga 1 o a la carga 2? ¿Cómo nos damos cuenta? Dice que sobre esta carga hay una fuerza. Si yo miro la gráfica, la fuerza está sobre esta esferita que hemos llamado carga 2. Es decir, que para la carga 2 es 200 exactos. Se genera una fuerza de 240 dinas. Y se dirige hacia la derecha. La otra carga es de menos 100, es decir, este valor de menos 100 va a pertenecer a la carga 1. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud y sentido de la carga de prueba Q? Es decir, que vamos a hallar la carga de prueba que está simbolizada con la letra Q minúscula. Al hablarnos, la magnitud es hacer el cálculo analítico y al hablar de sentido nos va a determinar si son en este caso, si van a ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Para qué o cómo nos damos cuenta de esto? Por los signos que van a poseer estas cargas. Y esta carga de 200 positiva y esta de 100 negativa nos van a producir fuerzas de atracción. No se olvide que cargas de distintos signos se atraen y del mismo signo se repelen. Entonces, haciendo estas definiciones, procedamos a sacar nuestros datos. Carga 1 dice que es 200, perdón, menos 100, no olvidemos que era menos 100, está Coulomb o STC. Carga 2 sería 200 está Coulomb o STC. Ambas están separadas, vamos a llamarla así, a 0,15 metros. Esto sería nuestra distancia 1. Y 0,1 vamos a colocarle que va a ser nuestra distancia 2. Es decir, distancia 1, 0,15 metros. Ahora, tenemos una fuerza de 240 dinas de prueba, cuya distancia hemos llamado distancia 2 de 0,1 metro. Nos pide calcular en este caso el valor de la carga de prueba. Como vemos, ¿cómo elegir el sistema a utilizar? Vemos STC, STC, PIB. Sería el sistema predominante, es decir, el sistema TGS o CGS. Pero vemos que hay dos valores, es decir, las distancias que están en el sistema internacional. Como nos damos cuenta, por la unidad de medida que hacemos. Por tanto, necesitamos inicialmente aplicar operaciones auxiliares. Vamos a convertir los 0,15 metros y los 0,1 metros en centímetros. Ya sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Ya sabemos que
el metro pasa a dividir para poder simplificar con la unidad anterior que está multiplicando arriba. Se simplifica y multiplicamos 0,15 multiplicado por 100. Nos queda aquí 15 centímetros. Es decir, ya que en nuestros datos no utilizamos 0,15, sino vamos a utilizar 15 centímetros. De igual manera hacemos lo mismo para 0,1. Hacemos la conversión, un metro equivale a 100 centímetros. Ya sabemos también por qué simplificamos estas unidades. Procedemos a multiplicar 0,1 por 100. Veamos, 0,1 por 100 nos queda 10. 10 centímetros. Por tanto, nuestra distancia ya no vamos a utilizar 0,1, sino 10 centímetros. Hecho este paso fundamental de tener todo en un mismo sistema, recién vamos a poder calcular. ¿Qué vamos a hacer ahora inmediatamente? Debido a que tenemos una fuerza sobre el sistema, vemos, esto se llama en física fuerzas colineales. Esto se hace repaso cuando aprendemos las bases de la teoría de estática y de vectores. Estos son vectores colineales, están sobre una misma alineación. Es decir, que vamos a calcular las fuerzas que van a generar estas cargas. Para ello, vamos a aplicar nuestra fórmula cuantitativa. Entonces, apliquemos nuestra fórmula. Fuerza va a ser igual a la constante de proporcionalidad por carga 1, carga 2, y todo va a ser dividido entre la distancia. Entonces, ¿qué distancia vamos a aplicar? Ya sabemos distancia 1. Pero debido a que también vamos a emplear la constante proporcional, necesitamos anotarla en nuestro dato. Estamos trabajando sistema decimal o TGS, la constante va a ser una DINA por centímetro cuadrado sobre Stat Coulomb al cuadrado. Entonces, nuestra fórmula va a ser distancia 1. Vemos nuestra fórmula, distancia 1 al cuadrado. Esta sería nuestra fórmula para aplicar de la ley cuantitativa. Reemplazamos. Ya sabemos que la constante de proporcionalidad va a ser una DINA por centímetro cuadrado sobre Stat Coulomb al cuadrado. Ese es el cuadrado. La carga 1, no olvidemos que es menos 100. Stat Coulomb. La carga 2 es 200 Stat Coulomb. Todo eso se debe dividir entre la distancia. La distancia de separación de las cargas es de 0,15 metros, es decir, 15 centímetros. Todo eso se divide. Entonces aquí vamos a elevar al cuadrado. Como no podemos tener estos dos signos operativos juntos, empleamos también paréntesis. Y vamos a multiplicar 1 por 100 dividido 200, que ya saben la manera mecánica, lo vamos a hacer directamente para que les quede bien la explicación. Todo manual. A la vez multiplicación hacemos el signo más por menos, menos por más, menos. 1 por 100 es 100 por 200. No olvidemos, 1 por 2, 2. Y los dos ceros que tiene cada número se copian. ¿Qué va a pasar con los Stat Coulomb? Aquí está Stat Coulomb al cuadrado, automáticamente se va a eliminar con esto. Nos va a quedar arriba DINA por centímetro cuadrado. Ahora tenemos que elevar 15 al cuadrado. Para realizar el cálculo voy a utilizar la calculadora. Me queda 225. 225 centímetros cuadrados. Como ven, queda centímetros cuadrados que se va a simplificar y nos va a quedar la unidad de fuerza. Y vamos a dejar la unidad de metro. Es decir, que vamos a tener 20.000
dividido 225. Voy a emplear la calculadora porque como ven me va a quedar un número decimal, 88,88. Por redondeo voy a utilizar 89 porque ha excedido el número decimal en 5. Esto lo voy a convertir en 89. Es decir, que la fuerza que se va a producir va a ser, no se olvide, menos por más, menos 89. ¿Qué unidad de medida? Sistema decimal se mide en días. Y ya tenemos la fuerza. El signo de la fuerza al darme el negativo me indica que la fuerza que se va a generar entre las cargas Q1 y Q2 va a ser de atracción. Si nos hubiese quedado positiva, la fuerza iba a ser de repulsión. Pero no culmina aquí. Lo que hemos hallado es la fuerza que se va a generar. Voy a ponerle de otro colorcito. Quiere decir que entre estas cargas, Q1 y Q2, quiere decir que se va a generar. La fuerza Q1 va a buscar, lo voy a representar de esta manera. La carga 1 va a tender a buscar a la carga 2 y la carga 2 va a tender a buscar a la carga 1. Por tanto, esta sería la fuerza que se generaba. Estas cargas se llaman, ambas se llaman fuerzas entre 1, 2 y esta fuerza va a ser entre 2, 1, que son completamente las mismas. 1, 2 o 2, 1 son exactamente las mismas. Entonces, haciendo esa aclarativa, hemos calculado, vamos a definirla entonces, que la fuerza que acabamos de hallar serían la fuerza, vamos a utilizar 2, 1. ¿Por qué no le voy a poner 1, 2? Porque necesito la fuerza que está contigua a la fuerza F. Por eso voy a utilizar 2, 1. Es exactamente la misma que la 1. Repito, ¿por qué no empleo 1, 2? Porque está lejos a la fuerza F. Voy a utilizar la que está contigua, la que está próxima. Son las mismas. Entonces, fuerza 2, 1, vamos a renombrar. Fuerza 2, 1, fuerza 2, 1, fuerza 2, 1. Ahora, necesitamos calcular una fuerza neta o fuerza total que se genera en el sistema. ¿Por qué hacemos esto? Estamos ya trabajando vectores. Debido a que existen estas dos fuerzas sobre esta misma carga, necesitamos sacar una única fuerza, una fuerza neta. ¿Cómo se calculan fuerzas netas en vectores? Pues simplemente por sumas algebraicas. Es decir, en la gráfica veamos que tenemos F más, en este caso, la fuerza 2. Con una simple suma algebraica se resuelve. Aplicando esta fórmula para sacar fuerza neta, reemplazamos. Pueden poner fuerza neta, fuerza total es lo mismo. La fuerza F dice que es 240 dinas. 240 dinas. Ahora vemos que vamos a sumar la fuerza 2,1, que es la que acabamos de hallar. Pero debido a que la fuerza 2,1 es negativa, hace menos por más. En vez de colocar positivo, ahora se va a volver negativo. Menos 89 dinas. Hacemos esa resta, 240 menos 89, nos queda 151. Es decir, que la fuerza neta es de 151 dinas. Y ya tenemos una única fuerza en el sistema. Es decir, que volvemos a la gráfica, ya no trabajamos con 2, 1 ni F, no con la fuerza neta que se aplica en esta carga. Teniendo ya la fuerza, la carga 2, vamos ahora ya a la carga de prueba. ¿Con qué formulita? Con la misma que aprendimos. Con la diferencia, en vez de poner, vamos a utilizar. Nuestra fórmula ahora va a ser fuerza neta igual a la constante de proporcionalidad por, en nuestra gráfica va a ser relacionando carga 2 por la carga de prueba sobre la distancia. En este caso va a ser la distancia 2 elevado al cuadrado. Esa sería nuestra fórmula a definir. Repito,
¿Cómo llegamos a esta formulita? No se olvidemos. Sería la fuerza neta que quedó entre estas dos va a ser igual a la constante proporcionalidad K por carga 2 por carga de prueba sobre la distancia al cuadrado, es decir, la distancia 2 al cuadrado. No olvidemos que carga 2 es 200 STC. La distancia va a ser 10 centímetros. Reemplacemos ahora. Pero de esta formulita, ¿qué nos interesa? Nos pide hallar esta carga de prueba. Por tanto, necesitamos despejar de esta fórmula la carga de prueba Q. Entonces, aplicando el despeje de fórmula, vamos a hacer que esta Q quede solita. ¿Cómo lo haríamos? Lo voy a explicar paso por paso. Esta distancia 2 al cuadrado está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. Distancia 2 al cuadrado. Igual, nos va a quedar K por Q sub 2 por carga de. Ahora, como quiero hacer que la Q quede solita, voy a hacer el giro, ¿se acuerdan? Que para hacer el giro en una fórmula, lo que acabo de hacer con el bolígrafo, no se altera el signo. Entonces, voy a voltear K por Q sub 2 por carga de prueba igual a fuerza neta por la distancia 2 al cuadrado. Al hacer este giro que ven, ya cuando se tiene práctica se hace de manera directa. Puede hacer por explicación didáctica y para que se quede la grabación se hace de esta manera. Ahora queremos que la carga Q quede completamente sola. Entonces digo que la carga de prueba Q, tanto la constante como la carga sub 2 que están multiplicando pasarían a dividir al lado derecho, quedándome en la fórmula fuerza neta por distancia 2 al cuadrado, todo eso dividido entre la constante de proporcionalidad por la carga. Y esta sería ahora la fórmula para calcular la fuerza que genera la carga de prueba. Entonces, sustituimos los valores. Fuerza neta. Ya sabemos que la fuerza neta es 151 dinas. La distancia 2 es 10 centímetros. 10 centímetros y eso debe estar elevado al cuadrado. Todo eso se va a dividir entre la constante de proporcionalidad, que ya sabemos que es una dina por centímetro cuadrado sobre esta columna al cuadrado. A eso le vamos a multiplicar la carga 2. ¿Cuánto era la carga 2? No olvidemos lo que hemos en el anterior, 200 STC. ¿Cómo vamos a ir simplificando? Vamos a hacer paso por paso. 10 al cuadrado, ya sabemos que sería 100. Tenemos 150 dinas multiplicado por 100 centímetros y la unidad queda centímetros cuadrados, porque no solamente se eleva el número, también la unidad de medida, centímetros cuadrados, dividido 1 por 200, pues simplemente sería 200. ¿Qué va a pasar con las unidades? Este cuadrado del cálculo cuadrado se elimina solo el cuadrado y elimina el STC del anterior. Hacemos la corrección y no era 150, sí era 151. Gracias. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar abajo dinas por centímetros cuadrados. Como vemos, el centímetro cuadrado se va a eliminar con el centímetro cuadrado. Podemos también simplificar estos ceros del 200 con el cero del 100, quedándonos 151 por 1, 151, dividido entre 2, no es simplificable, simplemente procedemos a dividir 151 dividido entre 2, nos queda 75,5. Por tanto, ahí también se puede redondear a 76. Vamos a poner 76. ¿Qué unidad de medida va a ser la carga?
Veamos acá. Nos estamos comiendo DINA sobre STC. No se olviden, eliminamos el cuadrado solamente y nos quedó DINA sobre STC. Arriba vemos DINA también se eliminan y nos tiene que dar la unidad de carga, en este caso sistema decimal, que sería el STC stat code. Hemos redondeado, no se olviden que era 75,5 por redondeo, quiere decir que la carga de prueba Q es 76 stat colon positivo. Nos va a dar una carga de repulsión y está calculado completamente el ejercicio.